tal? Muchas gracias a todos por vuestro interés y elegirnos. Contaros un poco que Admira es una consultora, trabajamos especializados en el sector de la banca y en los seguros, también una parte en los servicios inmobiliarios. Hacemos desde diseño de soluciones a mantenimiento, un poquito tocamos todos los palos y en concreto en el CEX del dato estamos focalizados en aplicar pues, tecnologías cognitive para resolver problemas que pueden aparecer en cualquiera de las partes en las que, de la cadena de gestión del dato, no solamente en esta que os vamos a contar más en concreto, que es ya más la parte científica, sino que ya lo que estamos viendo, ¿no?, es que muchas de estas tecnologías que se aplicaban al final de la cadena de gestión de los datos son aplicables desde el inicio, ¿no? A mí me gustaría también un poco contaros algunas cosas que voy viendo que quizás están demasiado asentadas en la cabeza. Aquí esto es el entorno de la universidad, es informática, parece que todo el mundo está muy focalizado en el desarrollo software, ¿no? Y que parece como que este mundo de científicos está un poquito más allá, ¿no? Más para estadísticos, más para matemáticos. Y de la misma manera que estamos viendo que ya es hora de romper todas esas barreras, esos silos que hay con la información, donde en las empresas vemos cómo cada unidad de negocio tiene sus datos, cada cual se maneja, se cocina, trabaja con esa información. Eso genera muchísimos problemas porque a la hora de ir subiendo en la estructura los reportes o tratar de hacer un seguimiento a qué está pasando, empieza a haber muchísimas incoherencias. Incoherencias que tienen que ver con la definición de qué se entiende por grandes conceptos, tipo qué se entiende por un cliente digital. En banca, por ejemplo, eso vemos que según si es el área de marketing, si es el área de riesgo, si está... la manera que tienen de entenderlo y después de medirlo es completamente distinta y eso genera muchísimos problemas, ¿no? Estos silos que ya se está viendo que tienen que romperse y donde hay muchísimas compañías que lo que están haciendo es tratar de integrar toda la parte de información, también sucede mucho con los perfiles profesionales, ¿no? Y aquí, ¿no?, pues, hemos cogido esta definición aquí en la comunidad de DataCamp, ¿no?, de cuáles son los perfiles para trabajar en un área de datos, en un equipo completo, digamos, ¿no? Y veis, pues bueno, que parece que la cosa está bastante segmentada, ¿no? Desde el manager al científico, el arquitecto, el DBA, ingenieros, analistas, business analyst, data analyst y hasta el estadístico ahí que está como al final, ¿no? Me gustaría mucho que quedase un poco en la cabeza de todos que esto son fronteras que deben empezar a romperse. ¿Por qué? Pues porque lo que ya se está buscando es tratar de encontrar perfiles que sean bastante más flexibles, o sea, tratar de encontrar personas que sean capaces, si no de ser los mejores analistas o ser los mejores arquitectos, que traten de entender no solo la aplicación cómo funciona, sino por qué funciona y cuál es el mejor planteamiento. ¿Qué está pasando, ¿no? Desde el enfoque de los que nos dedicamos puramente a los datos y a su explotación, lo que vemos es que todo el trabajo realizado en entender la información y tratar de plasmarla, generar los flujos, generar los repositorios, es toda la simplicidad que después le ahorras a los que vienen a poner las capas de middleware, las partes de front y todo esto, ¿no? Con esto, ¿qué es lo que os queremos decir? Lo que os queremos decir es que eso es un trabajo más bien de todos, ¿no? Y donde es necesario no solamente trabajar en maneras más particionadas, ¿no? Yo soy puramente front. Un tío dentro de 5 años que trabaje en front y no entienda bien por qué tiene problemas en el front que están derivados de cómo alguien se ha preocupado o no en guardar la información puramente en la base de datos, le invertirá muchísimas horas de trabajo y de análisis para poder resolver cosas que de una manera como un poco entendiendo de modo más global, le ayudarán, ¿no? Os invitamos mucho a que tratéis de interesaros por algunas de estas áreas que están aquí, ¿no? Si bien es cierto que la parte de arquitectura, la parte de administración, la parte de ingeniería encaja muy bien en un área informática, no tanto la parte de análisis, ni el funcional, ni el estadístico, quizá el científico menos, pero sí es necesario que vayamos un poquito entendiendo que esto no es solamente un comprender algunas aplicaciones, sino los porqués, ¿no? Y cómo es que la manera en la que los datos se muevan, se transaccionen, se almacenen y se queden almacenados de una determinada manera, va a ser muy importante a la hora de facilitarnos el trabajo, ¿no? El trabajo a los que estamos con estas aplicaciones, a los que tratamos de estar de cara al cliente y sobre todo al que trata finalmente del mantenimiento y de resolver las incidencias, ¿no?
Aquí cuando queremos contaros un poco, ¿no? Que era como el título de este meetup, ¿no? ¿Cuáles son las 5 Vs, ¿no? más importantes? Seguro que las habéis escuchado un montón, ¿no? Pero hace falta hacer hincapié, ¿no? Son volumen, mayor o menor, todos estamos ahora un poco con el punto este de Big Data. Big Data, aunque es un término bastante manido, no es un término tan habitual. Cuando vas a los negocios, no todo el mundo maneja cantidades ingentes a diario de información, esto todos lo sabemos. No todos son Amazon, no todos son Carrefour, no todos son Twitter, ¿de acuerdo? Hay muchísimas empresas en las que todos estamos o acabaremos, donde no tengan un volumen gigante, pero sí habrá cierta cantidad de información, sobre todo cuando estamos hablando de almacenarla y de la persistencia, ¿no? Cuando empecemos a pensar en que aquí no solamente hay que preocuparse en guardar hoy, sino en mantener esos históricos. Eso tiene mucho que ver con la veracidad de la información, porque el modo en el que se almacena toda esa información y se mantiene de alguna manera veraz, se impide la ambigüedad y se cuida, ¿no? Porque los datos una vez que se almacenan hay que tener mucho cuidadito con ellos, ¿no? Pues también es un factor clave para poder ir hacia esta otra parte, ¿no? del data science. De la misma manera, la versatilidad. Tratar de generar entornos que sean flexibles, que no sean excesivamente rígidos, donde busquemos siempre la sencillez o la simplicidad, ¿no? a la hora de montar esas estructuras fundacionales, digamos, lo que es el Data Foundation, es clave. Tenemos esta otra pata, que es la visualización, que la visualización a nosotros es la parte que nos encanta. ¿Por qué? Porque la visualización en el área de los datos es lo que te permite tanto ver los resultados como entender dónde están los problemas. Es decir, no es esa parte final que siempre se ha hablado del BI, ¿no? que todos sabemos, donde al final de todo resulta que uno genera con cualquiera de las herramientas a día de hoy de BI, Power BI, ClickSense, MicroStrategy, lo que sea, ¿no? y genera unos reports, sino que hay herramientas y maneras de plasmar la información que ayudan a entender dónde uno se encuentra de manera muy intuitiva, ¿de acuerdo? Nosotros trabajamos mucho, antes hemos estado en el slot del compañero de Carto, nosotros trabajamos también mucho con datos de geolocalización y esa es una manera a día de hoy de entender muy bien dónde uno se encuentra y detectar determinados problemas para analizar. Pero al final, la parte más importante de estas Vs es la del valor, porque los datos per se tienen valor. Esto parece como que es una asunción que todo el mundo dice, sí, porque Big Data tiene un valor. Bueno, sí o no. No es solamente cómo lo almacenas, sino que lo almacenes para mantener ese valor. Y a lo mejor una de las cosas que está pasando a día de hoy y que va a ser un gran problema en los próximos años es que hemos pasado de no preocuparnos mucho por ese almacenaje de la información y por tratar de que las aplicaciones tuvieran un día a día eficiente, hemos pasado al extremo opuesto, que es guárdalo todo y ya se verá. Y entonces hay en algunas empresas bastante grandes donde se están generando unos data lakes donde ya existen casos que no saben ni qué hacer con ellos, ¿no? Tienen montada una infraestructura bastante costosa, cantidades enormes de información almacenada que nadie entiende bien ni siquiera qué significa lo que se está guardando, pero el asunto ya no es ese, el asunto es, ¿y ahora esto cómo se explota? ¿no? ¿Dónde está el valor de estas cosas? Entonces, teniendo en cuenta estas... A ver, me has dado aquí... Pareciera, ¿no?, que lo que os estamos contando es esta cosa, ¿no?, este área de Big Data, pero Big Data en definitiva es más bien la parte Big. A nosotros lo que nos interesa es la segunda palabra, la de Data, ¿no? Porque sea Big o no, de lo que estamos hablando es de Data Science, es de ser capaces de entender dónde estamos, ser capaces de predecir, ser capaces de modelar sobre esa información que ha debido ser almacenada, mantenida y gestionada teniendo en cuenta todas esas variables, para que otras personas de esos perfiles que os hemos contado, que forman parte de un equipo de datos, pero que no son solo los de datos, son toda esa otra gente, sea capaz de tratar de ver si el negocio o la institución, que decía, nosotros estamos muy en esto que os hemos contado de banca y seguros, pero también estamos hablando de hospitales, también estamos hablando de ciudades, estamos hablando de muchas otras, de movilidad, ¿de acuerdo? Lo que tratamos de ver es cómo somos capaces de mejorar, de transformar y de innovar, ¿no? Entonces, esto que suena así como una cosa como muy introductoria, lo que vamos a hacer es ir un poquito ya más al detalle. Entonces, Miguel tiene preparada una demo que ahora mismo ya os cuenta. Sí. Vale. Cuando nos comentaron que viniéramos aquí a dar una charla, lo que
lo que al final dijimos fue, pues, vamos a hacer algo que dé valor, ¿ok? Que al final lo que usualmente piden todas las empresas es, vale, ok, tengo mi modelo estadístico, estoy haciendo Machine Learning, pero ¿cómo pongo esto en producción? ¿Cómo consumo esta información? ¿Cómo puedo facilitarla a múltiples equipos para que puedan utilizar estas herramientas que los científicos suelen desarrollar? ¿Ok? Entonces, si bien voy a hablar muy por encima de... cuando digo muy, es muy por encima de los tipos de Machine Learning y de lo que implica esta área, lo interesante va a ser, digamos, como que el entorno que monté para que ustedes entiendan los conceptos de cómo llevar esta información y producir el valor. ¿Ok? Entonces, básicamente, tipos de Machine Learning son supervisados, no supervisados y de refuerzo. ¿Ok? Los supervisados simplemente son datos en los que tienes un input y el resultado y puedes contrastar. Los no supervisados son básicamente para explorar. Y los de refuerzo es simplemente cuando tienes a alguien de negocio que está diciendo que está penalizando o está favoreciendo algún tipo de acción. ¿Okay? Estas son las típicas fases de cualquier fase de data science. Hay un preprocesamiento de los datos, hay un aprendizaje, evaluación y finalmente hay una predicción o clasificación de resultados, ¿okay? Para producir el valor. Como pueden ver, cada una de ellas tiene muchas subtareas dentro y tampoco vamos a entrar a fondo en cómo limpiar. Al final vamos a usar un dataset público y chiquitito para para que ustedes entiendan los conceptos, ¿ok? De cómo llevarlo y que se queden con una idea. Ok, vamos a explicar más o menos el entorno que puse en producción. Me gustaría mostrarles un poquito las herramientas que usan los científicos de datos a día a día, que sería Jupyter. Jupyter usualmente puede ser en Python, en R. En este caso estoy usando Python porque me parece que es un poco más flexible, pero ya dependiendo del científico que se consigan, ya eso es completamente decisión de cada uno. ¿Okay? Adicionalmente, lo que puse en el modelo, dockericé una base de datos Postgres y una capa de servicio con Django. ¿Okay? ¿Por qué me parece que esto es un stack interesante para mostrar aquí? Porque justo ahora tenemos la interrupción de las nubes, están entrando y básicamente al tener todo dockerizado y este tipo de bases de datos son open source o las puedes levantar y son autogestionadas, pues todo esto al final es escalable y llevarlo a un entorno nube es relativamente sencillo. Y entonces lo que vamos a hacer es en Jupyter, les voy a mostrar parte del proceso de entrenamiento y cómo llevarlo a una bóveda, ¿ok? Y después cómo explotar esa información y lo vamos a hacer a través de Postman, ¿vale? Déjame. Pantalla. ¿Será aquí? ¿Se ven? No. Eso. Vale, como les comenté, esto está dockerizado. Al final lo que tengo es Bueno, tengo Anaconda también, que es como el Notepad Manager para los que hacen un poquito de front y de middle. Ok, aquí. Ok, y empezamos por... Esta es la típica herramienta que usan todos los científicos de datos. Y adicionalmente, en paralelo, déjame levantar el Docker con la base de datos y la capa de servicio. Okay, ya lo tenemos.
Entonces, básicamente voy a decir todo lo que el proceso, voy a ir muy por encima. Al final es un dataset, como les dije, ya está bastante cerradito, no hay mucho que hacer, es público, se lo pueden descargar. El dataset consta de 150 muestras y 50 muestras. Tiene 3 tipos de flores, de tipo de flores, y tiene 50 muestras de cada una. ¿Okay? Y al final lo que se va a hacer es predecir en base a una nueva entrada qué tipo de flores. ¿Sí? Aquí cargamos las librerías. Aquí simplemente mostramos el dataset para que vean. Tiene 4 atributos principales que serían la longitud del pétalo y del sépalo. Y después tendrías los tipos de clases, que sería lo que querríamos predecir. O sea, si es una setosa, versicolor o virgínica. Aquí hay un poquito del resumen estadístico del dataset. Aquí para que vean más o menos, o sea, entiendan el pétalo y lo que es el sépalo. Aquí lo que hicimos fue cargar los datos. Podemos ver los datos al final en Python se pueden almacenar se suelen almacenar en lo que se llama un data frame. Esto al final también se puede optimizar un poquitito, pero como estamos trabajando con un set muy chiquitito, tampoco hace falta. Aquí estamos usando una librería que se llama scikit-learn, que es básicamente como una capa de abstracción y está bastante trabajada para que una persona con no tanto conocimiento estadístico pueda ir haciendo sus pruebas. ¿Okay? Y ya entrenamos. Lo que hicimos fue dividir la muestra entre entrenamiento y test, porque al final lo que queremos es entrenar el modelo, y una vez que se entrene el modelo, queremos saber qué tan certero es. Entonces aquí vamos a optar por un primer modelo. Para que tengan una idea, vamos a entrenar 2 modelos, que al final es eso, es una selección de modelos. La idea es entender muy bien qué es lo que está sucediendo, entrenar los modelos y ver cuál es el que más se adapta al caso de uso. ¿Okay? Aquí entrenamos. Todo está por defecto. Como dije, ya este dataset está bastante trabajado, que usualmente es de las cosas más difíciles que hay que hacer, limpiar todo para poder trabajar. Aquí entrenamos el segundo modelo y finalmente aquí vamos a ver cuáles serían pues según los 2 modelos, el primer modelo me dice que tiene 98% de acierto y el segundo modelo me dice que tiene 89% de acierto. En teoría el primer modelo debería ser mejor. Otra manera de ver esta información es gráfica. A ver. Ejecutarlo 2 veces. Pues aquí está, no está funcionando. Pero bueno, sigamos adelante. Vale, no. Aquí lo que hice fue definir, vale, eso. Definir el plot para verlo gráficamente. Y ahora sería hacer la típica matriz de confusión que tanto le gusta a los estadistas y a todos los que trabajamos en esta área, donde ves los falsos positivos, los falsos negativos y nada. Pues aquí vemos que el primer modelo pues clasificó una virgínica como versicolor, pero todas las setosas las clasificó bien y todas las virgínicas las clasificó bien. No, y todas las versicolor las clasificó bien. Esto ya sería la matriz de confusión normalizada, es más como por probabilidad. Y podemos hacer lo mismo para el segundo y exactamente lo mismo. Ves que aquí hay 5 falsos positivos para el segundo modelo. Y con el mejor modelo ahora vendría la segunda parte. ¿Cómo llevamos esto a producción? Para que alguien lo pueda consumir y poder dar el valor que al final se necesita. Pues usualmente cuando trabajas con Python hay una librería muy interesante que se llama Pickle, que al final es serializar un objeto. Muchas personas te van a decir, pues esto no es del todo seguro porque puedes serializar algo que te puede cepillar toda tu base de datos. Sí, es verdad. Pero
antes, o sea, estamos hablando de que tiene que haber una capa de seguridad y tiene que pasar por un proceso. Como esto es una demo, tampoco vamos a meter ahora el tema de seguridad aquí para poder seguir adelante. Definimos una conexión a la bóveda. La bóveda es lo que va a ser simplemente una base de datos PostgreSQL como demostración. Y aquí... Uy, no veo el... Simplemente para que vean que no se está haciendo trampa. Entramos en el Docker y entramos como administrador. Clave. Pues... Vale, pues vamos a ver entonces si funciona el notebook. En teoría funcionó y debería estar conectado. Pues esto en teoría hace, lo que estamos es el modelo que serializamos, lo estamos escribiendo en base de datos. Y debe funcionar. Vale, sí, aquí está en base de datos. ¿Okay? Como pueden ver, la base de datos tiene una estructura y al final lo que nos interesa es respetar un poquito, o sea, tener un control por hacer una bóveda. Va a estar todo centralizado. Todos nuestros modelos de Machine Learning, que sería el activo más valioso de la compañía en caso de hacer analítica, debería estar todo centralizado aquí y todos los cambios deberían estar auditados. Usualmente se debería poner una capa de seguridad antes que esto y el deployment, como lo hice yo, no lo debería hacer el científico, sino simplemente entregar al DBA o a la persona o al ingeniero como tal, y el ingeniero sería el que tendría que llevar esto adelante. ¿Okay? Y una vez que tenemos esto, pues vamos a intentar hacer nuestra petición. ¿Okay? Vamos a usar Postman para tratar de atacar el servicio que creamos. Les puedo mostrar un poquito el servicio. Aquí está definido. Usualmente el Django se corresponde de cuatro ficheros importantes. El settings es como la configuración y la conexión a la base de datos. Tienes la URL, que es donde defines el endpoint donde vas a consumir. El requirements, esto es más que todo para levantar la imagen de Docker. Y aquí tienes como que la vista, que es lo que vas a consumir. Si es un get o un post, pues que haga lo que tiene que hacer. Todo esto ya sería cuestión del ingeniero o del DBA. Y después, si esto funciona, que debería, básicamente lo que estamos es enviando esta información. Estos serían datos, porque al final entrenamos, recuerden que les dije que vamos a entrenar de acuerdo a 4 tipos de atributos. ¿Okay? La longitud y qué tan ancho es el sépalo y el pétalo. Pues aquí están los 4, ¿okay? Y tenemos unos ID simplemente para referenciar. Y al hacer la petición... ¿Sí? No. Vale. Y al hacer la petición REST, deberíamos tener pues nuestra predicción. ¿Okay? Y como respuesta... ¿Se escucha? Sí. Vale, ok. Y como respuesta, aquí tenemos, cada vez que algún usuario haga alguna petición, pues se le va a devolver la información que tiene y la predicción que está asociada al mismo. Ahora, esto ya va para los que van más con la seguridad y todo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si en algún momento no me referencia pues, quién está intentando hacer la petición? Esto debería dar un error y simplemente desviar a las personas y decir, me falta algún parámetro, revisa el Swagger y asegúrate que todo está funcionando bien. Si esto está conectado a un frontend, pues esto ya sería configuración del que esté a cargo del frontend, pero si al final esto se consume
desde alguien que está haciendo una migración de datos o una carga batch, ya sea desde SSIS o desde Power Center o Data Analyst, cualquier cosa que pueda llamar al endpoint, pues simplemente tendría que ir a la documentación Swagger y revisar que todo está funcionando bien. Y pues, dicho todo esto, pues nada, eso es lo que les vine a mostrar hoy y lo que venimos a mostrar hoy.